les va? Muy buenas tardes, buen comienzo de semana, bienvenidos a Producción Animal. Ustedes saben que cada lunes es el estreno de nuestro programa y nos damos diferentes lujos. En el caso del día de hoy le damos la bienvenida a Carlos Garro. Él es médico veterinario del Instituto de Patobiología del INTA Castelar. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con Carlos hace un tiempo y fue un placer, así que estés nuevamente con nosotros, bueno, placer doble. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, vamos a hablar de muchos temas con él porque cada vez que nos ponemos a hablar salen diferentes cosas, pero lo que me gustaría comenzar a hablar es lo que está ocurriendo con los animales y lo que está ocurriendo en realidad con el mundo. Sequías extremas, inundaciones, fríos extremos, calores increíbles. Digo, ¿qué pasa con los animales? ¿Cuál es su capacidad de readaptarse? Y además, después todo lo que conlleva eso, ¿no? Las enfermedades, el estrés que le genera. Sí, por supuesto, digamos, tanto las inundaciones como los periodos de extenso calor hacen que el animal se estrese y al estresarse, por supuesto, disminuyen sus defensas inmunitarias naturales y lo hace más susceptible a contraer distintas enfermedades. No solamente eso, sino que tiene que ver que los fenómenos ambientales que ocurren hacen que los animales deban concentrarse en regiones y esa concentración de animales hace que la tasa de contacto entre ellos sea mucho mayor y por lo tanto se facilite la transmisión de aquellas enfermedades que necesitan o un vehículo o directamente a través de contagio de las vías respiratorias. Por supuesto que todas aquellas enfermedades que se transmiten a través del agua, en el caso de las inundaciones, por ejemplo la leptospirosis, es mucho más prevalente durante los periodos de inundación, ya que esta enfermedad, digamos, se transmite de esta manera. Antivirus también. ¿No? Antivirus tiene que ver, digamos, ¿pasa con la inundación o no es necesario? Es con la orina, digamos, del ratón que lo transmite, pero tiene que ver en realidad con la respiración del polvo que está contaminada por esa orina, que hace que el virus ingrese a las vías respiratorias. Pero la leptospirosis sí, tiene que ver leptospirosis sí, con el agua. Con el agua, la transmisión a través del agua. Como así una gran cantidad de enfermedades transmisibles. Por ejemplo, para la parasitosis, los ambientes húmedos son mucho más favorables para la transmisión que los ambientes secos. De la misma manera, para otras enfermedades que se transmiten a través de vías respiratorias. Y en el caso, por ejemplo, de la criptosporidiosis, donde los animales de los rodeos de crías deben concentrarse en las lomas de los potreros, como la transmisión es fecal-oral, al haber concentración de animales en un sector del área, un sector del campo que es mucho más pequeño, hace que la transmisión a los terneros y entre ellos sea mucho más fácil de que si no hay periodos de inundación. Seguro, seguro. Y el animal, imagino yo que debe presentar algún síntoma de estrés concreto. Ustedes como médicos veterinarios se deben dar cuenta de eso, ¿no? Sí, no son síntomas en realidad, sino lo que se habla es de signos clínicos. Es decir, ¿cuáles son? Los signos clínicos de un animal estresado son disminución del estado corporal, por ejemplo, que tiene que ver un poco con la nutrición del animal. O sea, un estado de desnutrición lo lleva a una disminución de estado y por lo tanto a una disminución de las defensas naturales. Y por otro lado, digamos, hay variables constantes fisiológicas que uno podría evaluar en un animal y darse cuenta si ese animal está bajo un fenómeno de estrés. De todas maneras, esto a campo es muy difícil de evidenciarlo clínicamente, por lo cual uno se basa más que nada en variables ambientales para definir si una población de animales está pasando a través de un fenómeno de estrés o no. Ahora, qué difícil determinar, ¿no?, si lo afecta mucho más una inundación que una sequía o el frío extremo o un calor intenso también. Es muy difícil saber eso. Además, debe variar según el animal del que estamos hablando. Exactamente. Es muy difícil determinarlo, pero en términos generales yo me animaría a decir que los ambientes húmedos o las inundaciones tienden a transmitir, digamos, o hacer más fácil la transmisión de una cierta cantidad de enfermedades, mientras que los periodos de sequía o de calor no hacen prevalecer, digamos, la transmisión, sino que son otros factores estresantes que terminan acabando con afecciones sanitarias del animal o incluso con la vida misma del animal. Nosotros en aquella oportunidad cuando charlamos en el INTA Castelar habíamos hablado mucho de la tuberculosis en terneros, pero también ustedes tienen otras líneas de investigación abiertas que todo el tiempo están justamente desarrollando cosas sobre ellas, investigando, ampliando. Contame un poquito qué están haciendo ahora. Sí, por ejemplo, uno de los módulos que tenemos es el módulo de diarreas neonatales, en uno de los programas nacionales de sanidad animal de INTA, que incluye la identificación de prevalencia de distintos enteropatógenos que causan esta patofisiología en el ternero. La diarrea en el ternero de tambo es un factor crítico bastante frecuente que ocurre. ¿Por qué se origina?
Bueno, las causas son multifactoriales. Pueden ser ambientales, nutricionales e incluso infecciosas. Claro. Nosotros actualmente nos estamos abocando a aquellos factores de manejo que pueden estar condicionando la ocurrencia de la enfermedad y a estudiar cuáles son los agentes patógenos más prevalentes. Entre los estudios que hemos hecho en los rodeos lecheros de la provincia de Buenos Aires, lo que hemos encontrado es que el enteropatógeno más prevalente hasta el momento ha sido Cryptosporidium, superando el 20% de los animales afectados, y su presencia en materia fecal que está fuertemente asociada a la presencia de diarrea, ¿no? ¿Puede ser mortal? Puede ser mortal en aquellos casos en donde el ternero, digamos, no ha sido bien calostrado o está sufriendo otros factores de estrés que condicionan la presencia de esa enfermedad de manera más invasiva. Pero rara vez es mortal. En general cursa como una enfermedad autolimitante, pero que causa un retraso en el crecimiento del animal y por supuesto un retraso en su posterior desarrollo y digamos, en su potencial uso de ese animal de forma productiva. Claro, exacto. Ese animal, digamos, quedaría rezagado, relegado, ¿no? Y el tema del contagio, vos me decías que también eso pasa mucho. Si los animales están juntos. La característica de la criptosporidiosis, además de ser una enfermedad zoonótica transmisible al humano, es que se elimina por materia fecal ya en estado infectante. Es decir, el oquiste del parásito no necesita madurar en el ambiente, sino que ya en el momento en que aparece a través de la materia fecal ya es infectante para otro animal. Por lo tanto, un operario a través de las botas, cuando va alimentando un ternero a otro, o en las ruedas del carro que se puede utiliza, puede ir trasladando este agente infeccioso a distintos animales y de ahí la ocurrencia de esta problemática. Entonces lo mejor en ese caso es cuando se detecta, llamar inmediatamente al veterinario y aislar ese animal. Exactamente, ese animal debe ser aislado. En realidad los animales con diarrea deberían estar en un sector de enfermería, en los rodeos de lecheros. De todas maneras, un animal infectado puede estar excretando por mucho tiempo los oquistes de este parásito, ya culminado el proceso de diarrea, es decir, se convierte en un animal que es portador de la enfermedad, ¿no? Esa es una de las líneas que están... Esa es una línea que estamos investigando y que estamos también tratando de evaluar potenciales factores, digamos, que limiten su ocurrencia, pero que todavía están en procesos de investigación. ¿Y las zonas puntuales en donde han visto estos casos o es gran parte de la provincia de Buenos Aires? Básicamente nuestro foco se centra en lo que es la cuenca Abasto Norte y Abasto Sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de alrededor de 1000 tambos, de los cerca de 4000 que tiene la provincia. Es mucho. Sí. Y lo que estamos viendo es, digamos, que más del 90% de los tambos tiene al menos un ternero excretando esta parasitosis en el momento en que nosotros hacemos el muestreo, por lo cual nos lleva a pensar que es una parasitosis altamente difundida. Claro, ¿esperan ustedes el llamado de la persona que se alerta por lo que le pasa al ternero o ustedes van haciendo controles? Una de las características que tenemos para trabajar desde INTA es que no hacemos diagnósticos de laboratorio, sino que nosotros hacemos un muestreo correctamente planificado. Es decir, muchos de los datos que había hasta el momento sobre los patógenos que causan diarrea provenían de laboratorios de diagnóstico que reciben muestras de animales problemas. Nosotros salimos a buscar en animales sanos y enfermos, en establecimientos a los cuales contactamos, cuál es la verdadera prevalencia del problema, porque a veces ciertas problemáticas pueden estar sobredimensionadas al tener reportes de laboratorio de animales enfermos, ¿no? Y cuando salen a buscar eso, ¿con qué se encuentran? ¿Cuál es la verdadera prevalencia del problema? Nos encontramos aproximadamente con un 20% de los animales infectados por Cryptosporidium y un 6% por rotavirus, otro 6% por coronavirus, y las prevalencias de Escherichia coli enteropatógenas son un poco menor, del 3%. Lo que no hemos tenido todavía la chance de poder aislar salmonela en los animales que hemos estudiado, ya llevamos más de 1000 terneros investigados, y la idea es continuar con esto un tiempo más. ¿Salmonela en terneros? Sí, la salmonellosis también es una problemática de los terneros de crianza artificial. ¿Y por qué en general se la asocia solo con el pescado? No, salmonela es una bacteria, digamos. Hay distintas especies de la bacteria del género Salmonella. Pero que se habla mucho más de Salmonella con respecto al pescado que al ganado. ¿Puede ser eso? No tengo esa percepción. De hecho, yo creo que Salmonella se le asocia mucho a lo que es aves y huevos, digamos. Es decir, muchas veces la materia fecal contamina el huevo, que después puede terminar en un subproducto que se forma con la raíz del huevo contaminado con esta bacteria. Pero la realidad es que Salmonella infecta a una gran cantidad de especies de animales domésticos y silvestres. Sí. Pero, ¿y cómo actúa en el ganado? Tiene distintos cuadros, ¿no? Desde una enteritis que puede causar puede causar una septicemia que después se puede, en un animal, en un ternero muy joven, digamos, se puede complicar con artritis incluso.
porque genera una enfermedad muy fuerte, digamos que esa sí que puede acabar con la vida del animal. ¿Hay manera de prevenir, o sea, de usar la prevención, como siempre decimos en varios casos, o no? Bueno, para eso existen las vacunas. Claro. En el mercado argentino tenemos vacunas para todo lo que son bovinos en el preparto, o sea que uno tiene una fecha estimada de parto en cada animal, digamos, y cuando se hace el secado, en el caso de los tambos, o el ingreso al preparto, se aplican 2 dosis de vacuna para lo que es complejo diarreico, con la intención de que el calostro de esa vaca proteja al ternero al momento del nacimiento. ¿Y logra protegerlo? El problema es que otra de las cosas que estamos estudiando es la falla en la transferencia de inmunidad pasiva que existe en los rodeos lecheros locales. Claro. Es decir, el ternero nace A gamma globulinémico, a pesar de que es inmunocompetente desde el momento del nacimiento. Pero por el tipo de placentación que tienen los bovinos, los anticuerpos no traspasan la placenta, por lo tanto ese animal nace completamente susceptible a infecciones. De ahí la importancia... ¿Y la infección se puede dar en el canal al momento del parto? Se puede dar ¿O la ya desde la contaminación. concepción y el crecimiento? Hay infecciones intrauterinas, pero este tipo de infecciones entéricas en general se adquieren inmediatamente posterior al nacimiento, digamos, con la ingestión de material contaminado. Yo lo que iba es que un ternero recién nacido es fundamental que consuma calostro de su vaca madre. Es decir, por lo menos dentro de las primeras 6 horas sería indicado que por lo menos consuma 4 litros de calostro cada ternero para que tenga un nivel de inmunoglobulinas en sangre que le permita sobrevivir y sobreponerse a estas infecciones que les ocurren. El problema está en que muchas veces se deja el ternero con la vaca 12, 24 y en algunos casos hasta 48 horas en los corrales de maternidad. Sí. De manera tal que muchas veces naturalmente el ternero no consume la cantidad de calostro que requeriría para estar bien preparado ante las infecciones que puedan ocurrirle inmediatamente en el periodo posparto. Y esta falla en la transferencia de inmunidad pasiva está ocurriendo aproximadamente en el 25% de los terneros, según un estudio que venimos relevando el año pasado, donde evaluamos unas 4.500 terneros, donde se le extrae sangre entre la primera semana de vida y se evalúa la cantidad de proteínas séricas totales que tiene ese ternero, que está significativamente correlacionado con los niveles de inmunoglobulina. Nosotros hemos detectado que hay un 25% de terneros que no consumen en general adecuadas volúmenes de calostro al momento del nacimiento, y eso lo hace más propenso a sufrir diarreas, neumonías, que pueden terminar con la vida del animal. Claro, la inmunidad es bajísima. Ahora, la pregunta que te quería hacer, Carlos, es, ¿toda la gente se maneja de manera consciente y aísla a ese ternero infectado? ¿O espera el crecimiento y el desarrollo habitual y después lo envía a faena? A ver, por supuesto que no todos los rodeos son iguales, digamos, o sea, tratar de generalizarlo es muy difícil porque tenés rodeos que están muy bien manejados, donde es muy intensivo el manejo del posparto, y otros terneros, otros rodeos lecheros donde no es así, digamos, donde el manejo es un poco más extensivo, por así decirlo, o menos dedicado. En general los tambos tienen en claro que es importante el aislamiento de los animales enfermos y el tratamiento, porque saben que una diarrea mal curada puede derivar en la muerte del animal, y hoy sabemos que una ternera de reposición tiene un valor muy importante. De manera tal que yo me animaría a decir que por lo menos en la zona en la que nosotros estamos estudiando, los factores o la manera en que se maneja a los terneros es bastante adecuado, a pesar de que aún queda una brecha por mejorar. Ahora, vos me decías que muchas veces el ternero queda con la vaca madre 24, 48 horas, ¿y eso por qué pasa? ¿No sería mucho mejor dejarlo, las primeras 6 o 8 horas y después de un tiempo volver a que tome contacto con su madre? Sí, eso ocurre porque, como te digo, digamos, cada rodeo lechero tiene manejos bastante particulares. ¿Pierde el interés el ternero, si está 48 horas con la madre para poder tomar calostro? No pierde interés, pero es posible que consuma menos de lo que consumiría si uno se lo pueda suministrar artificialmente. Exacto. En general, digamos, en la naturaleza, un ternero, digamos, que se alimenta de su vaca madre consume incluso más de 4 litros de leche, que es lo que se le da en la crianza artificial. Uno, cuando hace la crianza artificial de ternero, está limitando incluso el consumo de ese animal, a pesar de que algunos dan hasta 6 litros diarios. Ese animal en condiciones naturales consumiría mayor cantidad y con mayor frecuencia, digamos. No lo haría 2 veces al día, sino que mamaría con una frecuencia mucho mayor. De todas maneras, el manejo del posparto, lo que pasa
es que los corrales de maternidad en general en los tambos están altamente contaminados por materia fecal, ya que ese corral de maternidad se viene utilizando desde hace muchos años. ¿Me explico? La rotación de los corrales de maternidad es escasa, entonces ese ternero cuando nace ya está expuesto a un nivel muy alto de carga parasitaria y carga bacteriana, por lo cual tiene altas chances de infectarse o de levantar a través de la lengua o de contaminación de la boca los patógenos que pueden estar circulando. O sea que antes del parto no se suele hacer una limpieza de la zona. Es difícil, es muy difícil manejar eso. Es muy difícil manejarlo, porque sobre todo está condicionado también por las condiciones ambientales y demás, ¿no? Claro. Pero es muy difícil que un ternero pueda nacer, por ejemplo, sobre una pastura. Es decir, en general los corrales de maternidad suelen no haber, digamos, ningún tipo de crecimiento verde y en general suelen estar, un acúmulo de materia fecal de varios años de uso. Claro, seguro. ¿Qué pasa, Carlos, con el tema de la tuberculosis? Que lo hemos hablado largo y tendido y ustedes lo están investigando mucho. ¿Se puede evitar la tuberculosis en el ternero? ¿Se puede evitar que la vaca se lo transmita después a su cría? ¿Hay manera? Sí, una de las cosas. ¿Qué pasa con la leche? Que nosotros venimos viendo, digamos que la ocurrencia de tuberculosis en el ternero, a pesar de que la tuberculosis se la asocia como una enfermedad crónica que afecta a animales adultos, nosotros lo que hemos visto es que los terneros se infectan, y no solamente se infectan, sino que al momento de finalizar la crianza ya presentan lesiones de la enfermedad. Esto se debe a, según un estudio que venimos haciendo de factores de riesgo en la provincia de Santa Fe y Córdoba, justamente a ese prolongado tiempo que el ternero queda con la vaca en aquellos rodeos que son endémicos para la enfermedad. Nosotros propusimos como hipótesis que el calostro o la vaca después de parir huele al animal y lo lame. Todo eso podría ser facilitar la transmisión de la enfermedad al ternero, que por supuesto es completamente susceptible. Nosotros demostramos que mientras más tiempo estaba el ternero con la vaca posparto, mayor era el riesgo, hasta 4 veces más riesgo de que ese tambo tuviera recurrencia de la enfermedad por tuberculosis. Por eso es recomendable que los tambos que tienen tuberculosis, primero principal, que retiren el ternero inmediatamente luego del parto, si es un tambo endémico. ¿Pero el ternero puede nacer sin ningún tipo de problema? La chance de que el ternero nazca infectado es muy baja, es menor al 1%. Es muy baja. Es muy baja. Es decir, si la chance más importante es de que ese animal se infecte posterior al nacimiento. Claro. De todas maneras, en Argentina está descrito fetos abortados que han nacido con lesiones con tuberculosis. Es decir, que puede ocurrir, pero la probabilidad es muy baja. Lo que se tiene que intentar hacer es tratar de limitar la transmisión. Y la leche, justamente, es un vehículo de transmisión, ya que nosotros hemos hecho varias necropsias de vacas tuberculosas donde encontramos que la ubre presenta lesiones de tuberculosis. Por lo cual, esa leche de esa vaca podría contaminar la leche que se le suministra a los terneros. De ahí la importancia que los terneros deban consumir o leche pasteurizada o un sustituto lácteo. Exacto. ¿Y hay manera de volver para atrás la tuberculosis? No, una vez que se decreta la enfermedad, que se hace presente, lo único que hay que hacer es tratar de evitar que siga avanzando, digamos, pero ya el problema está instalado y no hay modo de revertirlo, eso quiero decir. Exactamente. La enfermedad no tiene cura en bovinos, o sea, a principios del 1800 se intentó hacer algo con algunos toros de raza, en suministrarle medicación, pero se llegó a la conclusión de que no tiene sentido porque la bacteria se acantona dentro de los ganglios y no hay forma de que los medicamentos lleguen a las concentraciones que serían necesarias para matarla. Por lo cual no se puede tratar. No se debe tratar, y todo animal positivo no le queda otra más que la eutanasia o el destino faena. ¿El animal sufre algún tipo de dolor? ¿Por la presencia de tuberculosis? Sí. Bueno, el animal que tiene tuberculosis en general algún tipo de lesión tiene, ya sea en los ganglios retrofaringios o en lo que es la cavidad torácica o incluso en los ganglios mesentéricos. Un animal que tiene tuberculosis generalizada, por supuesto, debe sufrir porque tiene lesiones en todo el cuerpo. Ahora, dependiendo de cuál sea el sitio de afección, va a ser el grado de sufrimiento de ese animal. Exacto. Pero de alguna manera, sí, un sufrimiento tiene que existir porque, por supuesto, no es lo mismo que un animal sano. Seguro. Y vos dijiste que muchos van, a la eutanasia. ¿Sirve el resto de las zonas que no se vieron afectadas por la enfermedad? Sí, correcto. El Mycobacterium que causa la tuberculosis no tiene tropismo por el músculo en los animales. De manera tal que si un animal tuberculoso va a faena,
En general las lesiones están concentradas o en cavidad torácica o en vísceras o en linfonodos. De manera tal que durante la inspección sanitaria que se realiza en frigorífico, esos órganos son quitados del animal, pero la media res puede continuar y igualmente sin consumir. O sea que algo de carne se consume, pero ese animal va con algún tipo de advertencia, que está llegando un animal tuberculoso. Claro, o sea, lo que hace el organismo oficial de control es enviar una notificación a quien envió ese animal a faena, y si por supuesto que si el animal tiene una tuberculosis generalizada, donde está afectada la pleura y demás, hay un protocolo de trabajo en el cual se marca esa media res, y eso se va a digestor, eso no se comercializa, por supuesto, ¿no? Yo estoy hablando de lesiones puntuales en linfonodos, pero por supuesto que si un animal es detectado con tuberculosis generalizada, esa carne no se puede consumir. No se puede consumir bajo ningún punto de vista. ¿Qué otra línea investigativa están desarrollando hoy por hoy en el INTA? Bueno, además estamos evaluando lo que es otras especies que pueden estar infectadas por tuberculosis en rodeos lecheros. Y por ejemplo hemos llegado a un trabajo que hicimos en un tambo de Bolívar, donde los terneros eran criados y siempre salían positivos a la prueba de la tuberculina, que es la prueba oficial para detectar la enfermedad. Sí. Nosotros detectamos que en ese lugar donde se criaban los terneros había... Pero sus madres también eran positivas. Sus madres también eran positivas, pero la prevalencia era baja, pero los terneros era muy alta, a pesar de que consumían sustituto lácteo. ¿Sí? Nosotros cuando fuimos al lugar y observamos la forma en que eran criados, vimos que había una gran cantidad de gatos en ese lugar, que tomaban leche, que estaban entre medio de los terneros y que luego se refugiaban en un monte que había cerca de la crianza. Se nos dio por evaluar, hicimos un cálculo estadístico para evaluar de esos 30 gatos que había aproximadamente, capturar algunos que fueron sometidos a un estudio muy riguroso, y se determinó que los gatos también estaban infectados por Mycobacterium bovis y que la bacteria que tenían los gatos era el mismo tipo genético que la que tenían los terneros. De manera tal que logramos determinar primero que los gatos domésticos se pueden infectar por la enfermedad si están en contacto con animales en un rodeo endémico. ¿Sí? ¿Y ellos a la vez infectar al ganado? Eso no lo pudimos demostrar. Lo que nosotros podemos decir es que el gato puede infectarse por la misma cepa. Ahora, si el gato puede diseminarla entre los terneros... Hay que estudiar todavía eso. Hay que todavía estudiarlo, exactamente. Pero por lo menos podemos discernir que el gato puede ser una especie de riesgo zoonótico, porque es una especie que tiene mucho más contacto con el ser humano, ¿no? Ahora, tenía que ver esto con, digamos, el gato se manejaba ahí en el rodeo, después iba, vos me decías, a un monte cercano y volvía. Sí, cada vez que se le suministraba el alimento a los animales. O sea que esta migración y regreso al rodeo tendría algo que ver también con la transmisión de la enfermedad. Es una hipótesis, no lo podemos afirmar. Nosotros nos podemos limitar es a decir que es una especie que se puede infectar y que hay que tener cuidado, ya que es muy frecuente ver en los tambos, en los que yo he recorrido de Santa Fe y de Córdoba, gatos cercanos a la unidad de extracción, cercanos a la unidad de ordeñe, que muchas veces son alimentados con leche que se extrae directamente del tanque de almacenamiento, es decir, leche cruda. Exacto. Y si ese es un rodeo endémico, realmente es un riesgo, digamos, ¿no? Que hay que evaluar. Y más allá de la alimentación, porque el perro no toma leche, pero digo, también hay perros en la zona muchas veces. Sí, el perro se puede infectar también por tuberculosis. Nosotros nunca lo hemos detectado, pero está descrito en la literatura internacional, sobre todo en unos trabajos de Estados Unidos. El perro toma leche también. Pero sí, los perros... ¿Sí? Sí, también toman leche. En menor cantidad, imagino. Por ahí no como los gatos, pero pueden tomar leche. Pero yo no los he visto realmente en los tambos que se les dé leche. Sí, los veo que los usan para arrear el ganado. Claro, o exacto. Demás. Nosotros no tenemos casuística en perros, pero por lo tanto no nos podemos... no podemos decir nada al respecto, pero sí te puedo decir que el perro es una especie que es susceptible a la infección como muchas otras especies de mamíferos, incluido el hombre, ¿no? Ahora, ¿este resultado que ustedes obtuvieron de analizar a los gatos, ya se los comunicaron a las personas, digamos, que ustedes estuvieron visitando? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Qué dijeron? ¿Se sorprendieron? Primero se sorprendieron, no se lo esperaban realmente, de todas maneras... Qué llamativo, ¿no? Sí, estos resultados fueron presentados en la Universidad de Minnesota, en un congreso internacional, digamos, para discutirlo con colegas de otros países. Y bueno, nada, es un hallazgo importante, digamos, y por supuesto en ese lugar decidieron
erradicar, digamos, estos animales, digamos, que podrían estar siendo un huésped de mantenimiento. No está por nosotros probado, pero podría haberlo sido. Pero seguro, seguro. Bueno, o sea que ahora están focalizados en esa investigación sobre todo. Exactamente. En ampliarla. Estamos en eso, en otros factores de transmisión que pueden estar manteniendo la enfermedad, porque... y además en las que puede llegar al humano, porque la psicosis no tarda mucho en llegar, ustedes saben. Sí, ni hablar. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado, digamos, a veces como uno lo menciona. Y con las normas de higiene. Muchas de las enfermedades de las que yo te estoy hablando son solucionables en grandes aspectos si se cumplieran con normas de higiene básicas. Exacto. Por ejemplo, no sé, la limpieza de los utensilios es fundamental para evitar la transmisión de aquellas enfermedades que causan diarrea en los terneros. Y la limpieza dentro del rodeo también. La limpieza dentro del rodeo también, es decir, hay muchas cosas que la higiene, digamos, podría ayudar demasiado. Mirá lo que mencionabas vos antes, hasta las botas que usan las personas que limpian y que se van trasladando. Exacto. ¿No? Hay que estar muy atento a eso. Muy atento a eso. Sobre todo porque criptosporidiosis es una enfermedad que afecta a los más chicos, principalmente. O sea, afecta al humano, pero dentro del humano es una de las principales causas de diarrea en los menores de 5 años. De manera tal que una persona que trabaja en contacto con los animales de ninguna manera debería llevarse esas botas a su casa. A su casa. O a su Lo mejor sería, antes de entrar, sacarse todo ese equipo con el que estuvo trabajando todo el día, incluso el calzado, llegar, un buen baño y cambiarse la ropa, ¿no? Para sentarse a cenar con la familia. Eso sería lo ideal, la recomendación justa. Carlos, un placer haberte tenido con nosotros en Producción Animal. Seguramente vamos a volver a contactarte más adelante porque siempre es muy interesante escucharte. Muchas gracias. No, gracias a vos. Por haberte acercado a los estudios de Chacra Televisión. Carlos Garro, médico veterinario del INTA Castelar del Instituto de Patobiología. Un placer que hayan estado del otro lado como cada lunes. Se quedan en la continuidad informativa de Chacra Televisión y yo los espero a partir de las 17 en la edición de la tarde de Chacra TV Noticias y luego el resumen de la jornada a partir de las 20. Hasta entonces.